Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El tema de la semana número 24 hace referencia a lo siguiente. Vamos a continuar. Niveles de comprensión lectora y a su vez se divide en nivel literal. Lo que vamos a abordar esta semana es niveles de comprensión lectora. Dentro de los niveles de comprensión lectora se encuentran tres tipos de niveles, que es lo que me indica en la imagen. En la imagen que se encuentra ahí. Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. El nivel literal se considera cuando es explícito. ¿Qué quiere decir explícito? Cuando está escrito en el documento o cuando está escrito en el libro. Dice, son preguntas explícitas, que quiere decir que la respuesta la hallaremos dentro del texto, localizada la información. ¿Qué, quién, quiénes, cuántos, cuándo, dónde, con quién, cómo, para qué, etcétera? Esas son las preguntas que nosotros nos vamos a responder durante esta clase. Como es de costumbre, siempre tenemos dentro del proyecto que estamos estudiando, que es la lectura literal. Aquí por si acaso dice proyecto número 3, pero ya nos encontramos en el proyecto número 4. Me ha faltado poder arreglar ese asunto. ¿Qué es lectura literal? Cómo trabajar la comprensión literal. Y ya sabemos qué es lectura literal, pero lo vamos a ir desarrollando durante toda esta clase. Y cómo trabajar. Lo importante de trabajar esta parte. Dentro de los materiales, pues recordar, como es de costumbre, que los objetos y materiales disponibles en el hogar sean necesarios para que ustedes lo utilicen. No eviten comprar lo que son nuevas materiales que no necesitamos. Aquí yo les he puesto a observar y reflexionar sobre un video y es importante que ustedes lo puedan ver. En este momento yo no lo voy a poner ver, pero ustedes si aplastan enter aquí en esta parte de aquí, entonces ustedes van a poderse dar cuenta del video que les digo a continuación. Como les decía al principio y empezando ya con el tema, los niveles de comprensión lectora se dividen en tres partes. ¿Qué es niveles de comprensión lectora? Si nosotros nos ponemos a escuchar o a definir esta palabra, es el tipo de que como en este caso el lector puede entender lo que lee, ¿ya? En este caso hay tres formas cómo lo interpreta el lector: de forma literal, de forma inferencial, de forma crítico o valorativo. Esto es lo que vamos a ver en todas estas clases. Creo que hasta después de la semana también vamos a ver eso de ahí. Pero nos vamos a enfocar en la primera parte, como les decía, que es literal. O sea, y ahí mismo dice recuperación de información explícita. Listo. Entonces, este gráfico de aquí solo les he puesto para que ustedes se guíen y qué es lo que vamos a ir trabajando durante todas las clases, pero nos vamos a enfocar solo en la primera parte. Así que muy atentos a esto de aquí. Listo. Dice, ¿sabías que cuando leemos un texto podemos comprenderlo de distintos niveles? Comprensión literal, inferencial y crítica. El nivel literal es cuando captamos todo lo que el texto explícitamente, es decir, comprendemos la información tal y cual está presentada en el texto. Además, la comprensión lectora es un proceso de construcción significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector. Se debe desarrollar como énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. Muy bien, entonces ya entendemos qué es nivel literal. Es cuando encontramos dentro del documento la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque está escrita dentro del documento. Muy bien. Aquí he puesto, hay una parte donde ustedes nombro que es explícita. Entonces cuando hablamos de explícito, dice que son ideas que el autor expresa de forma directa y clara y se encuentran directamente en el texto. Como por ejemplo,
la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló la abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía la niña? Y por el texto nos podemos dar cuenta que la niña lloraba. De ahí dice, ¿por qué lloraba? Porque vamos al texto y dice, porque la muñeca se rompió. Muy bien, miren cómo se puede dar cuenta de la información explícita, ¿no? Y lectura literal, aquí vuelvo y repito, todo lo que dice aquí es lo que ya hemos visto, donde dice que el nivel de lectura literal, el lector identifica y comprende que el autor expresa de forma directa, es decir, el lector se da cuenta de la información explícita en el texto. Entonces, ¿cómo trabajar la comprensión literal? Primero dice, realiza lecturas del tema de interés. Siempre escoger buenas lecturas de interés para que nosotros le pongamos ese ánimo que necesitamos para leer. Segundo punto, dice, generar un clima ameno para realizar la lectura. El niño tenga un espacio de lectura, describir su modo de hacerlo. Ya, en esta parte nos dice que nosotros como estudiantes busquemos un espacio donde no haya ruido, donde evitemos el contacto con otras personas para poder hacer una buena lectura. Ya saben que cuando esto ocurre, cuando esto no ocurre, es difícil concentrarse en un texto. Tercera parte dice aumentar gradualmente la extensión de los textos. Importante de que ustedes vayan mejorando la lectura y de a poco vayan incrementando la cantidad de texto que leen. Si hoy día leyeron media carilla, es importante que mañana lo hagan una carilla completa y así sigan realizando sus lecturas. Actividades por realizar como cuarto punto. Dice preguntas literales. ¿Qué pasó? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Debemos de emplear todo el tiempo para entender la lectura. Debemos de emplear este tipo de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esto lo vamos a encontrar dentro del libro. Ya. Dentro de las actividades que ustedes van a resolver, es importante que ustedes lo hagan y me lo envíen las actividades el mismo día que se las envía, para yo poner o asentar las notas. Entonces, como actividad es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lectura literal? Como nosotros ya sabemos, con nuestras propias palabras vamos a describir qué es la lectura literal. Y como ejemplo puedo poner que la lectura literal es aquella que me permite encontrar la información dentro del texto, lo que está escrito textualmente dentro del texto que leemos. Muy bien, eso es todo. ¿Cómo trabajar la comprensión literal? En esta parte, para descubrir esto, ustedes pueden ver en internet o pueden poner lo que yo he puesto aquí. Cómo trabajar, pueden poner los 4 puntos que se encuentran aquí y hacerlo bonito y enviarme. Y eso es todo, con eso están cumpliendo las actividades. Recuerden que el motivo de que no me pude conectar hoy día con ustedes y creé este video es porque no tengo internet y esta es la manera precisa de poderlo hacer. Recordemos que también parte de las actividades son de modo sincrónico y de modo asincrónico. Sincrónico es cuando lo hacemos directamente en línea con el docente y de manera sincrónica es lo que ahorita estoy haciendo, que es la retroalimentación de la información mediante un video. Así que estamos trabajando de igual manera. No se olviden de enviarme las actividades y con eso cumplimos ya con la tarea. Que tengan muy buenas tardes, cuídense y espero tener respuestas de ustedes.